Listo. Bueno, estamos grabando. Bueno, recuerden que el video por cualquier cosa quedará en el espacio donde lo hemos puesto durante todo el semestre. Puña, tal vez a media tarde, tal vez ya el video esté listo por aquello, porque hay indicaciones ahí importantes para lo que resta, ¿verdad? Sobre todo porque no nos vamos a ver en un mes, ¿verdad? Entonces, ahí les va a quedar este video, que va a ser el penúltimo, para que puedan guiarse un poquitico mejor con lo que hace falta, que es pues básicamente la documentación del trabajo final, que eso es lo que nos tiene el día de hoy. Bueno, recordarles que tenemos par de pendientes, ¿verdad? Bueno, en realidad tenemos un pendiente y habíamos hecho un ajuste. Muchachos, denme un segundito, antes, para que pase este mal, el que anda vendiendo, denme un segundito. Listo, ya se fue. Ok, entonces les decía, recuerden que lo que hicimos fue un ajuste del cronograma, ¿verdad? Que esta semana en buena teoría nos tocaba el último avance, que era la última iteración que teníamos pendiente. Que de la semana anterior únicamente habían un par de equipos de trabajo que, digamos, tenían la posibilidad de optar por repetir la nota o mejorarla. De ellos solamente Joaquín, no, Joaquín, sí, Joaquín y Emanuel, sí, Joaquín y Emanuel optaron por esa opción. Y el resto, bueno, en buena teoría deberían de estar trabajando en esta última iteración que va a ser para la próxima semana. ¿Ok? Lo que hicimos fue adelantar digamos, el trabajo o la sesión 16, la adelantamos para la 15, pasamos la sesión 15 para la 16, pues para que ustedes tuvieran el par de semanas que correspondía a la última iteración para que trabajaran, pues, no de manera atropellada, para que lograran un buen resultado final y tal. Ok, entonces... Nada más hacer la salvedad y recordarles que lo que vamos a ver hoy no es para la presentación de la próxima semana. Lo que vamos a ver hoy es para la presentación de fiscales, ¿ok? Que es parte de los pendientes que nosotros tenemos. Respecto a notas, ¿qué pendientes nosotros tenemos? Uno, la iteración de la próxima semana. ¿Ok? Eso es un pendiente que vale 5%. De hecho, si ustedes se han estado fijando en las notas, algunos de ustedes lo lograron o están a punto de lograrlo, ¿verdad? Lograrlo quiere decir que ya pasaron el curso. ¿Ok? Entonces, nos hace falta ese 5% que es la próxima semana, que es de la última iteración. ¿Ok? Estoy hablando de evaluación mía. Lo segundo que hace falta de evaluación mía, ah, chicos, que me agarraron ganas de estornudar y se me fue el estornudo. Ok, lo segundo que hace falta de evaluación mía es la nota del documento. Ok, lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? O sea, la dinámica de la presentación final y el documento final es específicamente para los fiscales. Ahora vamos a ver en los rubros, ¿verdad? Los rubros en los que ellos van a fijarse para hacer la evaluación de ustedes. En ninguno de esos rubros entra el documento, es decir, los fiscales no tienen absolutamente nada que ver ni que calificar del documento. ¿Ok? Pero el semestre pasado
O sea, hice este ajuste porque el semestre pasado la documentación no tenía una nota, ¿verdad? Entonces la documentación no estuvo tan buena, ¿verdad? Y que no esté tan buena es un problema para ustedes porque entonces cuando los fiscales leen ese documento, van a tener muchísimas dudas porque está mal presentado. Es decir, la forma en cómo los fiscales van a entender lo que ustedes hicieron durante 16 semanas es a través del documento. Ellos no lo evalúan, sino que ellos lo que evalúan es lo que está ahí puesto, ¿verdad? Y en base a eso ellos les formulan a ustedes las preguntas que les van a hacer. ¿Ok? Entonces, como eso pasó el semestre pasado, que bueno, y la otra cosa que hice ajuste es que el semestre anterior, digamos que la presentación final era individual o toda, digamos, esto que ustedes están haciendo con la propuesta, todo era individual. Puedo hablar que el semestre pasado habían alrededor de 30 proyectos y de los 30 proyectos, si acaso 3 estuvieron bien presentados. No haya estado mal, el proyecto estuvo bien, pero la presentación estuvo mal. Esto es hacer las de las vacas, ¿verdad? O sea, básicamente trabajar muy bien durante todo el semestre y al final pasearse en todo el trabajo con una documentación que estuvo muy descuidada, ¿verdad? En cuanto a forma, en cuanto a fondo, etcétera, teniendo las herramientas que tenían. Entonces, debido a eso, ¿verdad? Yo le asigné una nota a la documentación y esa es la última nota que yo voy a revisar, ¿ok? ¿Para qué? Pues evidentemente para curarlos a ustedes en salud. Aquí estoy haciendo así, yo sé, el papel de mamá gallina, ¿verdad? De intenso y de majadero con eso. Debería darles esa responsabilidad a ustedes, pero bueno, y por lo que pasó el semestre pasado, pues este semestre decidí asignarle una nota a este documento, ¿verdad? Pues evidentemente para que haya un porcentaje de por medio, para que ustedes se esfuercen a hacerlo lo mejor posible y evidentemente esto les va a ayudar, no va a ser otra cosa más que ayudarles con los fiscales porque, ¿verdad? O sea, si lo resuelven muy bien para mí, los fiscales van a tener menos dudas, ¿verdad? Y probablemente las preguntas que les vayan a hacer sean preguntas no tan complejas como pasó el semestre pasado y pues evidentemente eso se puede ver reflejado en las notas. Entonces es un poco la dinámica, ¿ok? Obviamente, digamos, en cuanto al tiempo en donde vamos a asignar las calificaciones, el 5% el 5% de la última iteración, eso se los asigno la semana entrante. ¿Ok? La semana entrante estamos en semana 16. Vamos a terminar el 18 de diciembre, ¿verdad? Esa semana 16, evidentemente nos van a hacer falta un par de semanas más, por lo menos a ustedes. A mí me va a hacer falta un poco más que eso, ¿verdad? Pero a ustedes les va a hacer falta 2 semanas más, 17 y 18, y estas semanas 17 y 18 las vamos a retomar en el 2021, ¿verdad? A partir del 18 de enero del 2021 vamos a retomar semana 17 y 18. Entonces, ese porcentaje del documento, que es la última nota que tengo yo asignada con ustedes, la vamos a revisar hasta el 2021, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes se vayan con esto hoy, que quede la grabación, que quede lo más claro posible, ¿verdad? Porque durante un mes no nos vamos a ver, ¿verdad? Es decir, la próxima semana nos vemos para hacer la última revisión, ¿verdad? Bueno, en el caso de Joaquín y Emanuel, creo que ellos pueden saltarse esta revisión y digamos, los que hayan adelantado pueden saltarse la revisión de hoy en 8, pero si no, de hoy en 8 es la última vez que nos vamos a ver, ¿verdad? Para, bueno, por lo menos reunir para ver ¿cómo se llama? Esta última nota que tenemos asignada. Nos vamos a vacaciones. En vacaciones no me manden correos, ni consultas, ni absolutamente nada, porque definitivamente no voy a abrir el correo, ¿verdad? Yo el correo lo abro hasta el 18 de enero. No voy a revisar absolutamente nada. Por tanto, si tienen alguna duda o lo que sea, ¿verdad? En ese mes no los voy a ayudar, ¿verdad? Estoy en mi periodo de vacaciones y no voy a hacer absolutamente nada. Las dudas que ustedes tengan las revisaremos cuando volvamos, ¿verdad? En la semana del 18 de enero del 21, que va del 18 al 22 aproximadamente, 17 al 22 o 18 al 22, por ahí van esas semanas. Ok, entonces, eso es lo que nos hace falta, lo que me hace falta a mí evaluar un 15%, ¿verdad? 5% la próxima semana, 10% regresando en el 2021. Y finalmente los fiscales tienen la evaluación del 10% que será en la siguiente semana, que será en la semana 18, que es la que comprende del 20, creo que es como del 24 o 25 de enero en adelante, ¿verdad? Esa es la semana 18, semana de presentaciones finales, ahí hay bueno,
es demasiada, demasiada la cantidad de revisiones que hay ahí. Están todos los cursos de taller de, bueno, no sé si los de visual al final hicieron fiscalías, pero están las fiscalías de taller de producto, están todas las revisiones finales de proyecto de graduación, más los profes de otros cursos que les hayan dejado trabajos en la semana 18. Entonces, estamos un toquecín saturados, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, es darles todos los insumos a ustedes posibles para que ustedes durante el tiempo que les queda, que es bastante, ¿verdad? Pero que van a estar un mes solos, básicamente, puedan resolverlo de la mejor manera. Por eso la importancia del documento que les envié la semana anterior, bueno, que les había enviado hace, no sé, 3, 4 semanas, de María José Méndez, y que la semana anterior lo subí también nuevamente, ¿verdad? Ahí está otra vez el enlace de María José, para que tuvieran la posibilidad de descargarlo y que con lo que vamos a ver hoy, con la guía que ya les subí, más el documento, ¿verdad? Tengan todos los insumos necesarios para que puedan trabajar de la manera más tranquila, ¿verdad? Posible en su casa, para que no se pongan tan creativos en cuanto a qué poner y de qué manera ponerlo y en qué formato y tal, sino que simplemente ejecuten. Es decir, yo les voy a dar a ustedes el contenido que debe tener el documento, les voy a dar la forma práctica de cómo ese contenido debería de verse, que es a través del documento de María José. Les voy a dar el formato, los márgenes, aspectos tipográficos, todo. O sea, tienen que ejecutar nada más, tienen que meterle su propio contenido, ¿verdad? Entonces no vamos a desviar la atención en la forma de la documentación, sino en el fondo, que evidentemente eso depende de ustedes. Y, ¿verdad? El contenido de la documentación no es algo que ustedes específicamente tengan que sentarse a redactar de cero, ¿verdad? Sino que muchas partes de ese contenido, qué sé yo, el 85% del contenido ya existe. Es lo que ustedes han estado haciendo en las bitácoras, probablemente en versiones mejoradas, obviamente para la presentación final, ¿verdad? Pero va a salir de ahí, ¿verdad? La otra cosa es que la bitácora ustedes la han estado haciendo digital, entonces tampoco van a tener que pasar en limpio nada, ¿verdad? O sea, aquí el asunto es ser lo más directivos posibles y ejecutar lo que les corresponde, ¿verdad? Y que trabajen, como les digo, de la manera más eficiente durante este mes que no nos vamos a ver. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues simplemente ahí me interrumpen. Ok, entonces voy a compartir mi escritorio. Nada más déjenme para ver, aquí está. Es que le cambiaron toda la interfaz, chicos, y estoy toquecín perdido. Entonces, me avisan cuando pueden ver mi escritorio. Ahí tenemos nuestro espacio de diseño 1, porfa. Me avisan cuando lo ven. Sí se ve, profe. Listo. Ok, entonces en archivos, ahí ustedes tienen una carpeta que se llama presentación final que les hice desde el miércoles. Dentro de esa carpeta tenemos 3 archivos. Uno que se llama indicaciones, que ese es el que nos interesa, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Uno que se llama abstracción, que el de abstracción es un documento que creo que ustedes lo tienen del semestre anterior, de cuando llevaron comunicación visual. Si no, pues evidentemente es contenido que les sirve, ¿verdad? Para hacer abstracciones, para hacer pictogramas y tal, pero no es para eso. O sea, el punto del documento de abstracción, esa manera de ejemplo para que vean la diagramación, para que vean el formato ya implementado, ¿verdad? Para que tengan un ejemplo más de cómo podrían utilizar el formato que les voy a dar, que es muy gráfico, el tamaño que tiene es a propósito para que sea muy, 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 muy gráfico, para que ustedes exploten esto y lo llenen de imágenes, ¿verdad? Entonces, esto que se llama abstracción es un ejemplito que es del curso de comunicación visual, que tiene ese formato, ¿verdad? Para que ustedes vean un poco, que tengan un poco más de ideas, pues, ¿verdad? De cómo podrían utilizar la diagramación que les voy a dar, ¿verdad? Pues evidentemente para que el documento se vea como deba de verse. Y luego tenemos el mismo documento, pero en un InDesign, ¿verdad? Entonces, en las indicaciones viene todas las cotas y todas las indicaciones y medidas del formato. Si ustedes utilizan InDesign, simplemente abren esto, quitan el contenido que van a encontrarse, que es el de abstracción, o sea, este es esto mismo, solo que en su versión original, en InDesign, y simplemente le caen encima a las cosas, ¿verdad? O sea, ya el documento ni siquiera tendrían que hacerlo, sino simplemente si usan InDesign,
simplemente le caen encima con el contenido de ustedes. ¿Ok? Eh, Obviamente, pues probablemente se van a encontrar con problemas de tipografía y tal. Simplemente sustituyen, ¿verdad? Si ustedes no utilizan InDesign o no lo pueden, ¿cómo se llama?, descargar o conseguir en estos días, ¿verdad? O ustedes simplemente no trabajan en InDesign o no quieren hacerlo en eso, sino que quieren hacerlo en Illustrator o en lo que sea que ustedes quieran documentar. En las indicaciones están las medidas para que, ¿verdad? O sea, para que monten el documento en el software que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Entonces, no hay forma, ¿verdad? Y aquí el asunto es, no vamos a, como les dije ahora, no vamos a ponernos creativos en que yo voy a utilizar este formato y el otro va a utilizar otro formato. No, todo el mundo va a utilizar el mismo formato, todo el mundo le va a poner el mismo contenido, ¿verdad? O las mismas partes, lo que va a cambiar es evidentemente el contenido, porque tenemos todos proyectos diferentes, ¿verdad? Conceptos diferentes, propuestas diferentes, usuarios diferentes y tal. Eso es en lo que va a cambiar en el resto, en la forma de cómo vamos a presentar esto y en las partes, para todos es exactamente lo mismo para evidentemente trabajar en igualdad de condiciones todos. Ok, no voy a abrirlos desde aquí, ya yo los tengo abiertos en otro lado. Me avisan cuando pueden verlo. Es un PDF que dice documento final y ahí tenemos en pantalla el formato. Sí, profe. Sí. Muchas gracias. Ok, entonces este es el layout. Vamos a empezar por ahí. Aquí yo tengo un orden, pero creo que me lo voy a ir saltando porque al final es lo mismo, pero vamos a ver, la exposición mía de hoy la voy a hacer un poquín diferente a como la hice el miércoles, ¿verdad? Entonces, bueno. Nada más para tener claro que voy a ir saltando ahí páginas, pero obviamente voy a cubrir todas las partes del documento. Ok, entonces, aquí están las dimensiones, están en pulgadas. En caso de que ustedes no quieran abrir el InDesign, esto que está acá es exactamente lo mismo que tengo en el InDesign, con todas las cotas. Vean que ahí están los márgenes superior, izquierdo, derecho, espacio entre columnas, el ancho de las columnas. Esto que dice aquí A es para que pongan la numeración de la página. Esto es capturado, esto es una captura del master page que hace InDesign, ¿verdad? Esto ya tiene el codiguillo, entonces si ustedes bretean el InDesign y agregan páginas, simplemente las páginas que no son master, sino páginas normales, pues van ¿cómo se llama?, esto que dice aquí es simplemente agregándose la numeración ahí en consecutivo, ¿verdad? Esto es el máster, ¿verdad? Cuando ustedes vean el ejemplito se van a dar cuenta que dice 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta. Aquí tenemos esto que dice contenidos. Esto es porque el archivo este que se llama abstracción es un poquito interactuable, es decir, yo puedo interactuar con el índice. Yo puedo darle clic a una página en específico y me lleva a esa página y luego esto yo le doy clic y me devuelve otra vez a la página de contenidos. Eso si ustedes quieren, si quieren no hacerlo, simplemente se lo vuelan y le cambian ahí, ¿verdad? Lo que sea que ustedes quieran cambiarle o le quitan partes o lo que sea. Digamos de la estructura es importante. Si esto no está, si la numeración no está, eso no es el problema. Lo que sí tiene que estar es la proporción en cuanto a la altura y en cuanto al ancho, la proporción entre columnas, etcétera, etcétera. El tamaño sí es importante que ustedes lo respeten, las proporciones en cuanto a la tipografía es importante que la respeten, ¿verdad? Sobre todo porque lo que quiero que resalte son las imágenes. Esto es un documento que es muy gráfico, ¿verdad? Puede ser que si ustedes usan una tipografía muy grande o muy feita o muy, no sé, llena de serifas por todo lado, puede ser que al final se vea más el texto que la imagen y lo que quiero es que la imagen sobresalte y que el texto sea simplemente un texto de apoyo, ¿verdad? Esto en cuanto al texto no es tanto como en pensamiento gráfico, que el texto era entre un 15 y un 10, podríamos ampliarlo un poquitico más, 20, 25, ¿verdad? Es decir, las descripciones van a ser tal vez un poco más amplias en algunas partes, pero, ¿verdad? Las páginas están así no para que ustedes las llenen de texto, sino para que las llenen de imágenes. Por tanto, en estos días, viendo toda la estructura, viendo toda la explicación, ¿verdad? Es importante que ustedes se sienten, planifiquen qué imágenes son las que deben de sacar,
qué va a ir en render, qué de repente pueden vectorizar y pueden ponerlo en el documento. No todo tiene que ser renderizado, pueden acompañarlo de vectorizaciones, pueden poner bocetos, pueden poner fotos de si hicieron, por ejemplo, maquetas, etcétera. Estar acompañado de muchas cosas, ¿verdad? Vean que incluso aquí tiene un color de fondo y aquí tienen una indicación que el color de fondo ustedes pueden variarlo. Eso es totalmente personalizable. Lo que no quiero que sea personalizable es el alto, el ancho, tal vez las proporciones de los márgenes, ¿verdad? De ahí en fuera, todo lo que ustedes quieran personalizar, bienvenido. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es una captura de pantalla del InDesign, ¿verdad? Es exactamente lo mismo en caso de que ustedes no quieran utilizar el InDesign, ahí está esto. ¿Ok? Punto número 1, punto número 2, tipografía, ¿verdad? El semestre pasado algunos se pusieron más creativos de la cuenta con la tipografía y utilizaron fuentes con serifas o extrañas o pusieron títulos en altas con una tipografía que no es apta para poner todo en mayúsculas, como que no pasaron por el curso de comunicación visual y se pusieron creativos a hacerlo bien feo, ¿verdad? Entonces, vean que el proyecto tiene una connotación así un poquito técnica, así como si se quiere futurista por la forma que tenemos, entonces no utilicemos una tipografía que sea ambigua o que sea totalmente opuesto al concepto que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, aquí el ejemplo está con la tipografía en la cual está montado el documento que se llama Variol, ¿verdad? Pero no quiere decir que ustedes tengan que utilizar esa misma tipografía. Utilicen una tipografía con la cual ustedes se sientan a gusto. Yo sé que cada uno tiene su toque con la tipografía o su apego con ciertas tipografías. Lo que sí es importante es que tal vez ella sea un palo seco, ¿verdad? Para facilidad de lectura, por la connotación que tiene el tema, etcétera. Un palo seco, ¿verdad? Y ojalá que ese palo seco tenga variables tipográficas, que esté en light, en thin, en normal, regular, bold, black, etcétera. Entre más opciones tenga yo de esto, entre más opciones tenga yo de esto, más puedo jugar con la jerarquización del título de las partes, del título de cada una de las secciones, del texto del cuerpo, de los subtítulos, etcétera. ¿Verdad? O sea, un poco, ¿verdad? El hecho de que hayan variables tipográficas es para esto, es para jerarquizar. Es como cuando ustedes estén montando su documento de proyecto de grabación, los títulos de cada una de las secciones, por ejemplo, antecedentes, introducción, marco teórico, marco metodológico, eso es lo que va a llevar la tipografía más, o la fuente con el tamaño más grande, el cuerpo del texto probablemente va a ir en normal y en un tamaño pequeño, los subtítulos van a ir en otro tamaño, los títulos van a ir en otro tamaño más grande que los subtítulos, etc. Es el mismo cuento, ¿verdad? Es un poco lo que hicimos el semestre anterior en comunicación visual. Ha sido bonito, y los que no lo hicieron el semestre anterior, los que lo hicieron en determinado momento, ha sido bonito como lo breteamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vean que están las proporciones. Obviamente estas proporciones que están aquí funcionan por la tipografía, no necesariamente, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? La jerarquización, el tamaño de los títulos en 45 y en thin, ¿verdad? Obviamente aquí no es tan gruesa porque es muchísimo más grande, entonces es un poco cómo se jugó con esa jerarquización. El de los subtítulos en 20 y el tamaño del cuerpo en 14. Como les digo, estas proporciones funcionan para esa tipografía, ¿ok? Es importante que vean el documento y aquí están los tamaños en cada una de ellas. Esta es la de 45, esta es la de 20 y esta es la de 14. Es importante que vean esas proporciones en el documento ejemplo, no en el de María José, sino en el de abstracción, para que agarren el feeling del documento desde el punto de vista de la jerarquización y que ustedes hagan algo similar si es que no quieren utilizar estas proporciones o si no quieren utilizar la tipografía. El asunto aquí es jerarquizarlo, ¿verdad? Y que el texto pase a un segundo plano desde el punto de vista de importancia y que lo que sobresalga son las miles de imágenes que ustedes van a poner ahí. ¿Ok? Entonces, respecto a la tipografía, eso. Ok, dinámica. Aquí tenemos dos partes, la dinámica y el contenido y la evaluación. Vamos a entrarle a la dinámica de esto, ¿verdad? Voy a hacerles una breve explicación de cuál es la dinámica de la presentación. Ok,
Entonces, bueno, aquí hay una acotación que dice que el medio utilizado será establecido en cada curso de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes. Ese paréntesis está ahí, no le hagan caso, ¿verdad? Este documento es el documento, yo lo que hice fue tocarlo un poco en fechas y en algunas cosas, ¿verdad? Que no tenía el semestre anterior. Eso que está entre paréntesis fue porque el semestre pasado, como cuando nosotros volvimos, o sea, nosotros empezamos con ciertas reglas el semestre anterior, ¿verdad? Porque no pensábamos que evidentemente íbamos a terminar virtual, o sea, nosotros empezamos normal, presencial, ¿verdad? Entonces hubo que hacer modificaciones debido a todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, para llegarle a esas modificaciones, nosotros los profes de taller de producto nos reunimos e hicimos un documento, de hecho también había gente de la asociación, hicimos un documento que tenía lineamientos que todos los cursos de taller íbamos a seguir, ¿verdad? Entonces no logramos ponernos de acuerdo al final, nos logramos poner de acuerdo en contenidos, en cuanto a criterios, en cuanto al porcentaje que íbamos a evaluar, etcétera, etcétera. Pero no logramos ponernos de acuerdo en cuanto al medio que íbamos a utilizar. Por ejemplo, la gente de Diseño 7 decía que ellos querían hacer un video, otros decían que querían hacer una presentación oral, ¿verdad? O sea, más o menos como lo que nosotros hacemos en una revisión normal. Otros querían hacer un documento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo era uno de los que quería hacer un documento, entonces al final esa salvedad que está ahí, ¿verdad? Que el medio utilizado será establecido en cada curso, es para eso. No es algo que a ustedes les vaya a afectar, no es algo que ustedes estén viendo con otros cursos, ¿verdad? Esto es simplemente porque, como les digo, el semestre pasado se generó ese documento, como la gente de la estuvo involucrada, se circuló a través de la asociación con todos los estudiantes de taller, entonces se hizo esta salvedad, ¿verdad? Porque en el camino hicimos esta modificación. Para el caso de ustedes, no afectan absolutamente nada. ¿Ok? El medio que nosotros vamos a utilizar es un documento, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Ok, entonces, ¿cuál es la dinámica de esto? Ok, entonces vamos a retomar desde esta semana. Yo les doy a ustedes hoy toda la parte del contenido, de la forma, del fondo, los ejemplos, ustedes aclaran dudas de la documentación. Ustedes saben que esa documentación yo le voy a asignar un 10%, yo, profesor del curso, ¿ok? Para los fiscales, la documentación no tiene peso. Para los fiscales lo que tiene peso es el contenido de este documento, independientemente de si quedó bonito, feo, si la tipografía, si, etcétera. A ellos lo que les interesa es entender el cuento de las 16 semanas de trabajo de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el asunto? Por eso les decía a ustedes que es importante que todo esto quede clarísimo porque durante un mes no nos vamos a ver y no es como que yo esperaría que ustedes no se sienten en la semana 17, cuando volvamos el 18 de enero, ¿verdad? Yo no esperaría que ustedes se sienten a redactar ahí, porque entonces van a tener problemas, ¿verdad? Yo diría que obviamente no van a tener que palmarla, pero que por lo menos ahí en los ratos que ustedes tienen un poquitico libres, por lo menos agarren y le metan un poquitico de mano al documento. Entonces, ustedes durante este tiempo van a trabajar en la documentación, ¿ok? Cuando volvemos en semana 17, vean que tenemos aquí una fecha, 20 de enero, miércoles 20 de enero, ¿verdad? Que eso es en la semana que volvemos a trabajar, ¿verdad? Que sería semana 17. Ese miércoles 20 de enero ustedes tienen que entregar la documentación. ¿Ok? Entonces, mi 10% yo lo voy a asignar hasta entonces. ¿Ok? Entonces, ustedes me entregan la documentación. Ya esa documentación es definitiva. No hay cambios, no hay nada que se pueda hacer. De hecho, ¿verdad? Si ustedes tuvieran todavía en este tiempo más en el tiempo de vacaciones, si ustedes todavía no están conformes con su propuesta, ustedes todavía pueden modificarla, o sea, pueden modificarla, no, pueden hacerle mejoras durante todo este tiempo antes del 20 de enero. ¿Ok? Ustedes pueden ser autocríticos, ¿verdad? Y hacerle los pequeños cambios que ustedes consideren necesarios para que la propuesta sea una mejor propuesta. Todo eso antes del 20. ¿Ok? Pueden ir haciendo eso y paralelamente pueden ir haciendo la documentación, ¿verdad? O simplemente si ustedes consideran que la próxima semana ya está lista, simplemente se ponen a trabajar en la documentación. ¿Ok? Entonces ustedes durante este tiempo trabajan en este documento, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. El miércoles 20 de enero me lo entregan.
yo ese documento lo agarro tal cual y se lo doy a los fiscales. ¿Ok? Ellos tienen una semana para revisarlo, tienen una semana para leerlo y para entender sus proyectos. Y luego la siguiente semana, que sería en el caso de nosotros, miércoles 27 de enero, ¿verdad? Que es una semana después, ustedes van a tener la revisión con los fiscales. Vean que durante todo el semestre hemos hablado de presentación, pero no es una presentación como tal. Es decir, no vamos a tener que volver a exponer el proyecto. La dinámica que estamos siguiendo aquí es una dinámica muy similar a lo que se está haciendo en proyecto de graduación, ¿verdad? En proyecto de graduación los estudiantes no están haciendo exposiciones, sino que en proyecto de graduación los muchachos lo que hacen es un video, una presentación, un video presentación del proyecto. Nos lo dan una semana antes, nosotros lo revisamos, agarramos un cuadernito y anotamos todas las dudas que tengamos. Una semana después nos reunimos con los estudiantes y aclaramos dudas. Los estudiantes no tienen que volver a exponer. Esto es lo mismo que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, por eso quiero hacer un paréntesis y por eso quiero que comprendan la importancia no tanto de la forma, sino del fondo del documento. ¿Verdad? Si ustedes lo hacen a lo maje, si ustedes lo hacen ahí como por salir del paso, y pues evidentemente los fiscales van a tener un montón de dudas y se las van a dejar picando en el área para que los agarren y que los, ¿verdad? Los acribillen con preguntas. ¿Ok? Entonces no es una presentación, sino que por eso es que el documento tiene que estar una semana antes de la, entre comillas, presentación. El día de la presentación, que es el miércoles 27 de enero, cada quien va a tener una cita asignada, ¿verdad? Que vamos a durar alrededor de unos 10 minutos, 10, 15, 10 minutos, ¿verdad? Yo no creo que nos vayamos a tardar más de eso. Nos reunimos, ahí van a estar los fiscales, voy a estar yo y los fiscales simplemente les van a hacer lo que dice aquí, comentarios, aclaración de dudas, preguntas sobre los resultados del proyecto, felicitarlos, echarles miel, lo que sea. Eso es lo único que van a hacer ahí. En el grupo del miércoles me decían, profe, pero entonces que uno nada más se conecta y se queda ahí esperando que le hagan preguntas. Sí, bueno, esa es un poco la dinámica. Si ustedes quieren, ¿verdad? Lo que pueden hacer es, antes de que les tiren preguntas, obviamente, se presentan, el nombre de cada uno de ustedes, hacen un brief así de 30 segundos del proyecto y abren el espacio para preguntas, ¿verdad? Y simplemente, pues ahí los fiscales les harán los comentarios o les pedirán que aclaren dudas o les harán preguntas incómodas o no sé, ¿verdad? Muchas preguntas los fiscales se las hacen para que ustedes se luzcan, ¿verdad? Y muchas veces uno por los nervios no entiende eso, ¿verdad? Entonces, en realidad no es una presentación, no presentación, es decir, ustedes no tienen que volver a presentar el proyecto y tal. ¿Qué sería bueno? Bueno, que ustedes hagan una introduccióncita, ¿verdad? Así como por una cuestión de protocolo, voy a decirlo, ¿verdad? De elegancia, ¿verdad? De cerrar bien el semestre, se presentan, hacen un brief, o sea, una breve descripción de lo que ustedes hicieron, abren el espacio a preguntas, vienen con su documento, comparten su documento en pantalla para que los fiscales les hagan preguntas particulares y que ustedes puedan moverse de una página a la otra y que sepan qué es lo que están preguntando. Eso es todo. ¿Alguna pregunta con la dinámica, muchachos? No hemos entrado todavía digamos, a la parte del documento, pero con la dinámica, ¿alguna pregunta, chicos? Por lo menos de mi parte, no. Ok. Bueno, ahí dice tiempo establecido entre 5 y 8 minutos. Ese tiempo que está ahí era porque el semestre anterior los proyectos eran individuales y éramos, como les digo, eran, no sé, 30, 35 proyectos, eran demasiados, ¿verdad? Entonces, bueno, y ustedes han visto que en las presentaciones de todas las semanas normales hemos expuesto 15 minutos, les he dado 15 o 20 minutos para exponer y nos sobra tiempo, ¿verdad? Eso es porque la clase es de 3 horas, únicamente son 6 grupos los que están presentando, etcétera, ¿verdad? No le voy a dar la posibilidad a los fiscales de 15 o 20 minutos, les voy a dar la posibilidad de máximo 10 minutos. En esos 10 minutos ustedes hacen el brief, ellos les tiran preguntas, ustedes responden y es tiempo más que suficiente. ¿Ok? Si nos tuviéramos que extender, pues evidentemente tenemos tiempo.
Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer para la asignación de citas? El 20 de enero, cuando regresamos, bueno, cuando ustedes me entregan, van a tener activo el Excel para que ustedes se anoten a la hora que quieran anotarse, ¿verdad? Yo voy a tener ya claridad del tiempo que les voy a asignar a cada uno y van a estar, como hemos estado breteando, los rangos que empezamos a las, bueno, ahí dice miércoles 27 de enero a partir de las 8:30. O sea, las exposiciones van a empezar, van a ser de los dos grupos, van a ser en la mañana a partir de las 8:30. Entonces, si yo decido cada 10 minutos, 8:30, 40, 50, 9, etcétera, o si son de cada 15 minutos y ustedes se anotan, tal cual hemos estado trabajando desde comunicación visual, de hecho, ¿verdad? Como ven, ¿verdad? Por eso es mi insistencia y por eso es la asignación de este porcentaje al documento. Así como les dije, no sé, la semana anterior o hace un par de semanas, yo voy a apelar a la responsabilidad de ustedes para que los que ya lo lograron, ¿verdad? Por lo menos que, no por lo menos, los que ya lo lograron, que trabajen de manera muy tranquila porque ya lo lograron, ¿verdad? Sin esa presión de que mi nota depende de un buen documento y de que la presentación con los fiscales, no. O sea, trabajen con la tranquilidad de que su promedio o un mejor promedio para matricular el próximo semestre depende de esto, pero ya es completamente diferente. La presión que se siente es completamente diferente. Esto ya no es para pasar, esto es para eh, embellecer la nota, para mejorarla, ¿verdad? Para en vez de pasar con un 70, pasar con un, no sé, 85, 90, ¿verdad? Entonces, los que ya lo lograron o los que están a punto, que creo que son la gran mayoría, este, trabajen así, trabajen con esa tranquilidad. Esa asignación de citas de presentación las vamos a hacer en semana 17. No lo vamos a hacer todavía, nos vamos a preocupar ahorita por lo que tenemos enfrente y cuando volvamos de vacaciones nos preocupamos por eso. Ok, muchachos, no hay preguntas, ¿verdad? Hasta ahí, todo bien. Ok. El contenido y la evaluación. Vean que, bueno, los fiscales valen 10% y aquí están. Descripción del proyecto un 2%, arquitectura de la solución un 3% y argumentación de la solución un 5%. Esto es fiscales. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, aquí no hay nada que diga documento, no hay nada que diga diagramación, no hay nada que diga uso del espacio, cero. No hay absolutamente nada de eso. Los fiscales no van a ver eso. Los fiscales lo que van a ver es el fondo, ¿verdad? El contenido, no la forma. O yo, digamos, ahí me voy a encargar de la forma y del fondo, ¿verdad? El 10% mío tiene que ver con las dos cosas, forma y fondo. Ok, entonces esos son los criterios en los que van a basarse los fiscales. Por tanto, ustedes no van a andar así como, bueno, no sé si ya ustedes han llevado otros cursos y se han encontrado con fiscales. Puede ser que ustedes digan, madre, pero es que es primera vez que me irán a preguntar los fiscales. Y me puede preguntar cualquier cosa. Antes, nosotros trabajábamos así, ¿verdad? De hecho, cuando yo estudiaba, usted hacía yo por lo menos no me acuerdo de criterios, o sea, esto de que ustedes dicen de que las notas en diseño son como un poco subjetivas, digamos, ustedes no saben lo que dicen porque antes cuando yo estudiaba y tal vez para atrás incluso, ¿verdad? Híjole, esta cosa era diferente. Yo me acuerdo que nosotros cualquier diseño lo presentábamos enfrente de todos los profes porque primero eran muy pocos grupos, era muy poca gente, ¿verdad? Los profes tenían un poco más de tiempo, entonces las presentaciones finales se hacían enfrente de todos los profes de la escuela. Y usted pasaba al frente y exponía en un aula que estaba llena de gente y persínese, papá, porque le podían hacer preguntas de lo que fuera, ¿verdad? O sea, usted no sabía por dónde iban a venir los balazos, ¿verdad? Entonces, ahora no. Ahora ustedes tienen criterios con los cuales ustedes, que obviamente esto se hace para mejorar, no estoy diciendo que lo que nos haya pasado a nosotros haya sido mejor, era tal vez un toque más traumático, ¿verdad? Eh, por lo menos de lo que yo me acuerdo. Entonces, no es como que ustedes van a llegar a la presentación totalmente perdidos y que no van a saber por dónde van a venir los balazos. Normalmente las preguntas
que se plantean o las dudas salen de esto, de los contenidos estos son contenidos del documento y contenidos evaluables, ¿verdad? O sea, no les voy a poner contenidos en el documento para que les evalúen otra cosa, es decir, los contenidos del documento son en lo que se van a basar los fiscales para aclarar dudas. ¿En qué? En la descripción, en la arquitectura y sobre todo en la argumentación de la solución. Vea que eso es lo que tiene el 5%. Si ustedes se dan cuenta, los contenidos que están aquí, descripción, arquitectura y argumentación, esto digamos que el documento nos va a llevar de lo general a lo particular. Si ustedes se acuerdan de infografía, todos los trabajos de infografía, el cuento se contaba así. Y normalmente todo se hace así, o sea, el storytelling es así, de lo general a lo particular. Ok, entonces las preguntas que los fiscales tengan, los comentarios, dudas, etcétera, lo que sea que les vayan a decir, sale de acá. ¿Ok? Entonces, esto es para que ustedes, obviamente no les van a pasar así como una entrevista, no les van a pasar una lista de preguntas, o sea, las preguntas puede ser cualquier cosa dentro de esto. Simplemente para que ustedes tengan claridad, puede ser que haya preguntas que no estén dentro de esto, ¿verdad? Y simplemente son preguntas que ustedes contestan con toda la naturalidad del mundo. Me acuerdo que en algún momento fiscales han preguntado así como bueno, y para usted, y ya esto es fuera, ya esto es como para medir, digamos, qué tanto se comprometieron durante el semestre o qué tanto comprendieron el curso y tal, no tiene que ver con la evaluación muchas veces, pero he escuchado preguntas así como, bueno, y entonces en su caso, ¿usted qué considera que es más importante? ¿El concepto o el producto como tal? Obviamente, si ustedes ven una pregunta como esa, que no está en estos contenidos, uno se queda ahí, madre, pero es que eso no está en los contenidos, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? Ya esto es una pregunta, ya esto es una respuesta muy, muy criterio personal, ¿verdad? Entonces, que hayan criterios de evaluación no quiere decir que las preguntas, que de repente les hagan una pregunta así, totalmente existencial, no quiere decir tampoco que lo que ustedes respondan en esa pregunta existencial vaya a, ¿cómo se llama? Vaya a polarizar la nota. O sea, la nota se basa en esto que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? No sé si, porque yo sé que, bueno, cuando se abrieron los requisitos, antes de que Franklin llegara a la dirección, sé que hay algunos de ustedes, bueno, yo sé que en producto hasta ahorita están, pero han llevado diseño 4 y algunos llevaron diseño 2 y nada más están llevando diseño 1 y puede ser que hayan pasado por fiscalías. No sé, ahí en el medio hay voy a decirlo, hay un desorden ahí como medio que no queríamos que pasara, pero bueno. No sé si alguno se ha enfrentado a esto. Eh, Perdón, chicos, voy a cerrar esto. No quiero que vean lo que está poniendo ella. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? Con la dinámica fiscal. De ahí, profe, yo creo que no. Ok. Ok, muchachos, entonces, cada una de esas partes tiene como contenidos que ustedes deben de cubrir, ¿verdad? Que los vamos a ver tal vez un poco más claramente. O esto es como lo mínimo. A partir de aquí ustedes en su documento pueden hacerlo crecer todo lo que ustedes consideren. Obviamente utilicen el insumo del documento de María José para que ustedes lo mejoren. No quiere decir que lo que ella hizo sea la mejor versión. O lo que nosotros debemos de aspirar, es decir, analicen el documento de ella, vean lo que estamos hablando aquí, vean lo que ustedes han trabajado y si de repente usted dice, bueno, es que yo, por ejemplo, en la parte biomecánica, yo hubiera hablado antes de la parte de interacción, hubiera hablado de antropometría y hubiera hablado de no sé, percentiles y tal, ¿verdad? Que es el dimensionado, pues para entender la parte de la biomecánica. Eso en el documento ella no lo puso. Perfectamente esas cosas pueden pasar, ¿verdad? O sea, tienen que estar claros de que los documentos del semestre pasado, también yo tengo claro de que no quedaron tan bien porque en versión presencial, en curso diseño 1, versión presencial, nunca se ha hecho este brete, nunca se documentó de esta manera. Siempre la presentación final hacían una lámina, una infografía, llevaban las maquetas,
se presentaban de cuerpo entero, ¿verdad? Tenían una cita de matrícula, nos reuníamos en un aula, llegaban los fiscales, ustedes se exponían el trabajo, no había documento, no había video, no había nada, o sea, era una exposición. Ustedes se exponían, exponer qué significa, explicar el video en términos de criterios como estos que nosotros tenemos aquí, que los criterios eran diferentes, ¿verdad? Todo esto es en función al ajuste versión pandemia. Hacían esa exposición y los fiscales les hacían preguntas y chao, el siguiente, ¿verdad? Entonces yo entiendo que el documento del semestre pasado no quedó tan guapo porque la última vez que se hizo un documento fue hace, no sé, más de 10 años, ¿verdad? O sea, se cambió mucho la forma de presentación, ¿verdad? Entonces, las versiones de documento del semestre pasado tal vez no fueron las mejores o los resultados no fueron los esperados, pues, precisamente por eso. Nosotros no estamos acostumbrados a documentar, que eso no es una excusa, pero no estamos acostumbrados a documentar y de ahí se retomó esto de hace 10 años, ¿verdad? Y no todos los documentos salieron bien y aunque el documento de María José es un muy buen insumo, está muy bien explicado todo, no quiere decir que ustedes puedan agarrar ese documento, criticarlo, ¿verdad? O sea, hacer como un análisis de referenciales, solo que los referenciales es uno, es el documento de María José. Vean eso en términos de lo que estamos explicando, en términos de los contenidos, vean en qué medida lo que ella presentó o la forma en cómo ella presentó las cosas pueden mejorarse y lo implementan en su documento. Nada hacen con decir, ay, es que yo hubiera hecho esto así, 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 es que esto le quedó. O sea, si se quedan con esa crítica y no lo hacen ustedes, mejor no critiquen, ¿verdad? Si van a hacer crítica, es evidentemente para que su documento quede muchísimo, muchísimo mejor que de lo que quedó el documento de ella. ¿Ok? Entonces, volvemos a los contenidos. Cada una de las partes, descripción, arquitectura y argumentación, tiene como subpartes ahí adentro, o por lo menos contenido mínimo que ustedes deben de cubrir. ¿Ok? No pierdan de vista de que aquí vamos a ir de lo general a lo particular. Y lo muy general tiene que ver con el proyecto, generalidades del proyecto, que no necesariamente, digamos, en esta descripción del proyecto, ahí no necesariamente yo tengo que ver la propuesta. La propuesta yo la voy a ver hasta la arquitectura. En lo primero es hablar un poco del problema, del contexto, de cómo es que el proyecto nace, del usuario, del producto conmemorativo, de la caracterización del usuario, de algunas características tangibles e intangibles que tiene el producto conmemorativo, de los objetos, de los elementos rescatables, etcétera. Es todo el preámbulo, ¿verdad? Cuando ustedes hagan su proyecto de graduación, ustedes no van a contar la solución desde el principio. Ustedes al principio lo que van a hacer es poner en contexto, digamos, en la empresa en donde ustedes estén trabajando su proyecto de graduación, contarnos un poco cuál es el problema que tiene esta empresa, ¿verdad? No van a empezar contando cuál es la solución, ustedes empiezan contando cuál es el problema para luego entender metodológicamente qué fue lo que ustedes hicieron para llegar a una solución y cómo esa solución, ¿verdad?, satisface las necesidades que se habían planteado al puro principio. Es la misma mecánica, solo que en chiquitico, ¿verdad? El documento de proyecto de graduación es un documento que puede tener, no sé, 200 páginas, ¿verdad? Esto no, esto es un documento un poco más pequeño. Ok, entonces tenemos dos partes, ahí están los porcentajes, ¿verdad? Esto es equitativo para todas partes. En descripción tenemos dos partes, 1% cada uno. Contextualización del proyecto, cuál es la necesidad, el problema o el tema desarrollado, la problemática, no el problema de diseño. Aquí los fiscales no les importa el problema que nosotros redactamos ni los objetivos, eso no importa, o sea, es un poco más la mecánica, la dinámica que está detrás de la problemática que estamos abordando, que el tamaño, que la distribución del centro de masa, que la configuración, que eso nos lleva a posturas inadecuadas, que nos lleva a ángulos de confort fuera de los rangos, que nos lleva a movimientos repetitivos, a zonas de tensión, toda esa historia, ¿verdad? Para entender por qué es que mi solución es esa y en qué medida mi solución satisface la necesidad. Es un poco lo que les contaba con lo del proyecto de graduación. Y luego, ¿en qué consiste? ¿A quién va dirigido? ¿A quién trae el usuario? ¿Verdad? La caracterización que ustedes hicieron, la fichita que él tiene, sus gustos, sus preferencias, lo que él espera del producto, sus preocupaciones, etcétera. El análisis que ustedes hicieron del usuario, ¿verdad? Obviamente es la información que ustedes van a poner ahí, tienen que tener cuidado porque es información que tiene que dar contexto al proyecto. Entonces, yo pondría cosas, ¿verdad?, en el documento
específicamente hablando del usuario o de las partes que ustedes tengan ahí, partes que ustedes documentaron en la bitácora, pero que tengan muchísimo peso o muchísima relevancia con lo que yo voy a encontrarme al final. O sea, no voy a poner cosas de relleno que ustedes digan, bueno, es que cuando yo hice el análisis del usuario, yo puse estas cosas porque perceptualmente tal y tal y tal, ¿verdad? Pero lo que me interesa para el documento de esta ficha del usuario es esto, ¿verdad? Son estas tres cositas y de repente yo podría complementarlo con estas otras cosas para que quede muchísimo más claro por qué el proyecto es el proyecto. ¿Ok? Pueden retocar, quitar cosas y poner cosas para que quede más claro, ¿verdad? Qué papel tiene el usuario dentro del desarrollo del proyecto. ¿Ok? Y luego la finalidad del proyecto, que son los beneficios que se pretenden alcanzar, que estos beneficios, si ustedes se dan cuenta, estos beneficios tienen que ver un poco con los objetivos. No son los objetivos como tal, pero si ustedes revisan la finalidad del proyecto que está escrita en lo de María José y revisan sus objetivos, es como lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, que por ejemplo haga una, no sé, voy a mejorar la estabilidad de la propuesta, voy a mejorar o voy a minimizar las zonas de tensión, voy a hacer que los rangos de movimiento sean menores, voy a minimizar la tensión en la muñeca. Esa es la finalidad. Y cada uno de ustedes sabe cuál es la finalidad en la cual se centró en su proyecto. ¿Ok? Importante, ¿verdad? Que la finalidad del proyecto no es solamente ponerla ahí como un check, ah, bueno, puse la finalidad. O sea, yo voy a poner la finalidad, pero en la argumentación, vean que dice, cómo se propone satisfacer la necesidad, problema, y pues ahí yo voy a agarrar cada uno de los puntos que yo puse en la finalidad que quiero lograr y voy a explicar cómo fue que yo lo solucioné, porque si yo nada más pongo, bueno, mi finalidad es A, B, C y D, y no pongo cómo solucioné A, B, C y D, eso se queda en un discurso, eso se queda en una hablada, ¿verdad? Y lo que yo no quiero es que haya una hablada. Si ustedes ponen, la finalidad de mi proyecto es A, B, C y D, en la argumentación yo voy a poner argumentación A, tengo este problema, lo solucioné de esta manera. Esa es la finalidad a la cual yo llegué. B, tengo este problema, lo solucioné de esta manera. C, tengo este problema, lo solucioné de esta otra manera. Porque si no, la validación se queda en una hablada y el documento se queda en un check, ¿verdad? En un checklist. ¿Ok? Eso respecto a la primera parte. Segunda parte, la arquitectura. Aquí esto es imágenes, pero por todo lado. Detalles de la solución de diseño, estructura entre partes, cómo están configuradas, interacción objeto-objeto, objeto-usuario. Es decir, aquí es, descríbame la propuesta, cómo se ve por fuera, cómo se ve por dentro, cómo se llaman las partes externas, cómo se llaman las partes internas, cómo están distribuidas, en dónde hay nervaduras, por qué, cómo se ensambla, cómo es el principio de funcionamiento, cómo circula el aire, las dimensiones del objeto, digamos, las dimensiones respecto digamos, a los componentes, las dimensiones respecto a la interacción con el usuario, que se vea interacción con el usuario, cómo se toma con la izquierda, con la derecha, cómo se activan los botones, la posición. Aquí es, cuénteme en imágenes cómo es su propuesta, ¿verdad? O sea, es entender cómo es que es mi propuesta. Si lo vemos en pensamiento gráfico, era este primer dibujo en donde yo tenía el primer dibujo de presentación, ¿verdad? En donde estaba toda la arquitectura del objeto y yo entendía cuál era la relación entre partes y tal. Es eso, pero con hormonas, con esteroides, no con hormonas, con esteroides. Es lo mismo que hacíamos en este dibujo en comunicación visual, en pensamiento gráfico, en la parte de pensamiento gráfico, pero con esteroides, ¿verdad? Es una cuestión en donde hay muchísima más información por todo lado. ¿Ok? Y estos son 1000 imágenes, o sea, con 2 renders no lo van a solucionar. Tienen que, por eso les digo, planifiquen muy bien qué renders son los que van a sacar. Si pasaron tanto tiempo modelando, dime, si al final ponen 2 renders y con 2 renders yo me la juego, definitivamente va a quedar mal explicado. Entre más imágenes, menor carga cognitiva, más fácil de entender, mejor explicada mi propuesta. ¿Ok? Véanlo como que si el curso, o sea, olvídense los que pasaron o los que ya están a punto de pasar, olvídense que ya pasaron y como si el curso dependiera de esto. Como si que ustedes los van a contratar en una empresa dependa de esto. ¿Ok? Explíquenlo en ese nivel de detalle. ¿Ok? Y finalmente, la argumentación que tiene 2 partes,
cómo se propone satisfacer la necesidad, problema o tema planteado a través de la solución de diseño. Esto es, voy a tomar la finalidad del proyecto y voy a desglosarla ya así específicamente cómo es que mi propuesta soluciona los problemas que yo detecté. Y el valor agregado o gradientes de mejora de la solución de diseño es lo mismo. Cuando hablamos de gradientes de mejora, estamos hablando de que hay un estado del arte. Entonces, yo tengo el estado del arte me cuenta un problema, ¿verdad? Y mi solución mitiga ese problema con una estrategia de diseño. Es eso, las gradientes de mejoramiento o el valor agregado del proyecto. Puede ser que digan, bueno, el estado del arte presenta problemas de dimensiones y las dimensiones, las dimensiones tan grandes están generando estos y estos problemas. Todo esto que les estoy diciendo sale de la bitácora. Eso ustedes lo hicieron en la semana, no sé, 2 o 3, ¿verdad? La estrategia de solución que sigue mi proyecto es ta. Y se soluciona el problema de esta manera. Es eso, ¿verdad? Y este documento llega hasta ahí. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? No tuve que hacerlo aleatorio. ¿Alguna pregunta, muchachos? Mentira, sí tengo una página más que no sé qué es lo que está pasando con ella. Aquí está. Bueno, aquí está en rojo esto que les puse aquí en rojo es del semestre anterior y es porque no había un documento, ¿verdad? Entonces esto era como traducirles en términos de cómo podía yo visualizar esas partes en el documento a los compañeros del semestre pasado porque no teníamos un documento base. Entonces esto era como hacerles una traducción así como muy coloquial de qué manera yo podía estos contenidos, cómo era que yo podía visualizarlos ya propiamente en el documento. Entonces no le vamos a entrar en el detalle porque tenemos este documento base. ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer? Tomar estas cositas que están aquí en rojo, estos contenidos que están, entre comillas, traducidos, y verlos en términos del documento de María José y decir, ah, bueno, ok, esto que están diciendo aquí es esto, claro, ya lo solucionó de esta y esta y esta manera. ¿Ok? Entonces no le vamos a entrar en el detalle de esto, porque como les digo, tenemos este documento base, ustedes simplemente lo que hacen es que toman el documento base que les di, ¿verdad? Lo ven respecto a lo que hemos estado exponiendo, lo ven respecto a esto, hacen su propio análisis de referencial, de ese referencial, lo critican y lo mejoran, ¿ok? En términos de todo lo que hemos estado hablando, de la mecánica que vamos a seguir. Ok, el documento ejemplo. O sea, el layout que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Ya aplicado, aquí ustedes lo tienen. Esto que está acá es el mismo layout. Lo que yo les decía de la parte interactiva es que, por ejemplo, si yo quiero ir a esto, vamos a ver, si yo quiero ir a la identificación de recursos, simplemente le doy ahí y el MAE me manda eso. Y si me quiero devolver a contenidos, ahí me voy. Esto lo hace InDesign, ¿verdad? Entonces, bueno. Y si no lo pasan normal. Entonces aquí está un poquitico la implementación de esas características que tiene ¿cómo se llama? El formato que les di. Vean que el texto pasa en un segundo plano. Esto es para que tengan espacio, para que pongan imágenes por todo lado, ¿verdad? Ahí está, el documento está para que ustedes jueguen con la diagramación, para que lo hagan muy dinámico, para que utilicen muchas imágenes, etcétera, etcétera. Este documento es simplemente para que ustedes vean las posibilidades que me da la propuesta, perdón, que me da la diagramación, que no siempre la columna de texto va a estar en el mismo lado. Ustedes pueden jugar con el espacio como ustedes consideren más adecuado. Pónganse creativos en esa parte, ¿verdad? Para que se vea así todo lo dinámico que ustedes quieran, ¿verdad? Que esta cosa no sea una cosa tan monótona. Ok. Obviamente con la posibilidad de modificarme lo que les digo de la numeración. O sea, el ejemplito que está aquí, que dice A, esto es tomado, como les digo, del máster, y simplemente cuando ustedes van agregando páginas, todas estas cosas se van agregando automáticamente la numeración. No tiene que hacerse ahí. Es una de las cosas que tiene InDesign, que no tiene Illustrator. Por ejemplo, ustedes en Illustrator tienen que hacer eso a pata. Por lo menos hasta donde yo conozco. Ok, el documento de María José, ¿verdad? Obviamente el feeling que el documento tiene también es el feeling, oye, fue porque ella lo quiso hacer así, el feeling que tiene es como el del propio producto conmemorativo, ¿verdad? Vean que la letra es como palo seco, pero tiene un aspecto ahí como medio retro, etcétera, ¿verdad?
Aquí lo importante es que vamos de lo general a lo particular. Vean que en la parte del contexto, no se está mostrando todavía la imagen del producto como tal. Es una descripción del proyecto. Esta descripción sale del documento que yo les di a ustedes, más algunas otras cosas que ustedes puedan redactar. Breve, muy breve, ¿verdad? La descripción del usuario, el producto conmemorativo, ¿verdad? Tal vez aquí se queda corto en la parte del producto conmemorativo, digamos, en los aspectos tangibles e intangibles. Aquí de alguna manera ella lo dice, el aspecto retro se logra a partir de la forma simple, de los colores con alta luminosidad, detalles característicos de la radio, bla, bla, bla. ¿Verdad? O sea, recuerden que cuando hicimos este ejercicio, hicimos elementos que yo puedo, o definimos elementos que yo puedo utilizar tal cual de mi objeto conmemorativo, y la parte, digamos, de sensaciones, es decir, cuál es la sensación que mi objeto me transmite y a partir de qué elementos es que logra hacer eso. Es decir, es la relación que hay entre lo tangible y lo intangible, ¿verdad? Entonces, analícenlo así. Vean que aquí todavía no hay objeto, aquí es el producto conmemorativo como tal. Luego los elementos reproducibles, esto es como lo más general ¿cómo se llama? Del proyecto, ¿ok? Los problemas a resolver, la configuración inadecuada, la distribución del centro de masa y los problemas que esto está generando, ¿verdad? Posturas inadecuadas, ángulos de confort fuera de rango, zonas de tensión mayoritariamente en hombros y muñeca. ¿Qué cosa yo podría analizar que tiene mal esto? Bueno, que aquí en estas tres imagencitas yo no necesariamente estoy viendo cada una de estas cosas. Usuario adapta posturas inadecuadas. Pucha, yo ahí tengo que imaginarme cuáles son esas posturas inadecuadas. Entonces, tal vez, ¿qué haría yo? No hay un límite de páginas, ¿verdad? Como esto es tan gráfico, entonces no importa. O sea, pueden ponerle todas las páginas que quieran porque la información es muy amigable de digerir, ¿verdad? Entonces, adapta posturas inadecuadas. Voy a poner solo imágenes en donde se vean esas posturas inadecuadas y una breve descripcióncita. ¿Tengo eso listo? Por supuesto, yo hice un análisis biomecánico en la semana 3, ¿verdad? Ángulos de confort fuera de rango, la misma historia. Zonas de tensión, la misma historia. ¿Ok? Vean que aquí nada más están mostrando ángulos. Dice, los ángulos mostrados sobrepasan el rango de confort de la muñeca, brazo y cuello. Los puntos rojos muestran las zonas de tensión. Está como muy comprimido, ¿verdad? Entonces, problemas, todavía aquí no estamos viendo el objeto, simplemente estamos haciendo una descripción de esos problemas. Yo esperaría, como fiscal, que posteriormente, conforme avance el documento, yo vea cómo es que la propuesta soluciona estos problemas, ¿verdad?, que se generaron. Y luego la finalidad, que sea manipulable con una sola mano, que se adapte al uso ambidiestro, que el centro de gravedad esté cerca de la zona de agarre, que se adecue la forma de la mano, que evite la succión del cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es particular de cada una de las cosas de ustedes. Obviamente lo que les decía, ¿verdad? Es importante no solamente poner aquí la lista de la finalidad que yo quiero llegar y no demostrar cómo es que yo llegué a solucionar estas cosas que están aquí, tienen que demostrarlo claramente. Hasta aquí yo veo una primera imagen del producto, ¿verdad? Sin ningún detalle, o sea, simplemente es, de ahí está, o sea, esa es mi propuesta y esa es la finalidad que esa propuesta busca. Luego tenemos la arquitectura, ¿verdad? Tal vez aquí, sí, puede ser que hagan falta un poco más de imágenes. Aquí está dividido en componentes externos, nombres de cada una de las partes, buenos renders, buenos detalles, zoom por todo lado, carga cognitiva bien manejada, no hay explicaciones, esto es básicamente dígame cómo se llaman las cosas y tal. Aquí es externo, aquí es interno, la carcasa internamente, los refuerzos que tiene, las guías que tiene esta para pasar los cables, la distribución de los componentes, cómo se llaman esos componentes, etcétera. El sistema de calentamiento, aquí estamos hablando específicamente de la resistencia y cómo es que funciona. Luego el principio de Bernoulli, ¿verdad? Podríamos aquí tal vez decir, bueno, es que aquí tal vez en el principio de Bernoulli puede ser que la carga cognitiva sea muy alta y que no se entienda por ser un render. Bueno, a mí tal vez se me ocurre que la mejor manera para representar esto es vectorizar la propuesta y darle énfasis al principio de Bernoulli, ¿verdad? Y no necesariamente a través de un render. Entonces, no todo tiene que ser renderizado, ¿verdad? Si ustedes revisan el zip que les mandé la semana anterior, en el que estaba el documento de María José, iba uno de Adrián y iba otro de Miguel. Ellos combinan renders con vectorizaciones, creo que algunos hacen incluso bocetos de la propuesta, o sea, pueden utilizar los medios que ustedes consideren necesarios para representar la información.
¿Ok? Todo esto que está aquí es arquitectura. ¿Ok? Todo esto es arquitectura. La implementación de la radio acá, ¿verdad? Vean que primero nos contó el cuento de cuáles eran los elementos que se podían utilizar y luego cómo están implementados acá, ¿verdad? Todo esto es pura arquitectura. Interacción objeto-usuario, ustedes podrían decir, bueno, es que en ninguna parte ella habla de medidas, ¿verdad? O sea, aquí vemos distribución, ¿cómo se llaman? Los elementos externos, internos, sistema de calentamiento, el principio de funcionamiento, la implementación del radio, interacción objeto-usuario, pero sigo sin ver dimensiones. Aquí están las dimensiones, ¿verdad? Puede ser que ustedes digan, bueno, es que aquí tal vez valga la pena mencionar cuáles son las percentiles que se utilizaron o las medidas que yo utilicé y en dónde las estoy viendo implementadas. Es como para ver esa relación teórico-práctica, ¿verdad? Puede ser que eso sea importante, ver la relación teórica que ustedes hicieron en determinado momento y cómo la llevaron a la práctica en la propuesta y cómo esto beneficia la interacción del producto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí el punto es que tenemos interacción objeto-usuario, ¿verdad? Aquí hay algunas cosas, vean que dentro de las finalidades ella pone manipulable con una sola mano. Lo que pasa es que aquí sí lo está mostrando, pero medio desordenado, manipulable con una mano. Yo tal vez aquí hablaría nada más de lo que es interacción, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Tomaría cada una de esos puntos, de esa finalidad del proyecto y lo desarrollaría un poquitico más en imágenes y tendría una sección en donde esté específicamente eso por una cuestión de orden del documento. ¿Ok? Tal vez el orden de esto se pueda mejorar, ¿verdad? Y luego tenemos los problemas. Aquí está mezclado la problemática y las gradientes de mejora, ¿verdad? Entonces, distribución del centro de masa, tenemos el problema y cómo lo soluciona. ¿Qué podríamos mejorar aquí? El problema, la descripción, mi propuesta, descripción de cómo lo soluciona. Entonces, del centro de masa, del tamaño y de las zonas de tensión. ¿Ok? Y esto que está acá es el documento, ¿verdad? Implementado o una muy buena versión de documento en donde se están implementando las, ¿cómo se llama? Las diferentes partes que vimos en la documentación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Es, digamos, hay que seguir 100% como la retícula que nos están diciendo en interna, no tanto como los bordes, o se pueden modificar un poco, tipo, para meter imágenes más grandes, como se está viendo ahí. Sí, o sea, 100% modificable, ¿verdad? Tal vez ahí lo importante es mantener las proporciones y darse cuenta de que esto es una cuestión que requiere muchísimas imágenes, ¿verdad? Que la propia diagramación les da a ustedes de posibilidades para poner imágenes más angostas o más anchas o muchas imágenes o una sola imagen. Internamente puede modificarlo como usted quiera, tal vez no. Debemos de respetar las proporciones del documento en cuanto a ancho y alto y las proporciones de los márgenes, ¿verdad? Y las proporciones del texto, ¿verdad? Para que se perciba muchísimo más la parte de imágenes y no tanto la parte textual. ¿Ok? Si, digamos, si yo no quiero meter una imagen grande central, se puede hacer, por ejemplo. Por supuesto, o sea, todo lo que usted quiera. Vea que el documento anterior, o sea, este documento que está aquí en cuanto a la utilización del espacio es diferente al de abstracción, ¿verdad? Es tal vez como es como tal vez las posibilidades que les da la retícula. Puede ser que usted diga, bueno, es que yo no quiero tener este espacio en el centro, ¿verdad? Puede ser que yo diga, bueno, voy a trabajar con columnas de este ancho, pero voy a tirar columnas aquí, todo completo, ¿verdad? Puras columnas, tal vez un poquito más angostitas, porque aquí no me va a quedar una columna, ¿verdad? O sea, voy a agarrar todo este espacio y lo voy a dividir. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a decir, yo podría decir, bueno, voy a trabajar las mismas 6 columnas, pero van a ser un poco más amplias porque me voy a ahorrar este espacio. O voy a trabajar en 7 columnas, por tanto las columnas van a ser un poco más angostas. Como sea que ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Y si ustedes quieren hacer eso para tener una imagen aquí completa, todo bien, no hay ningún problema, siempre y cuando obviamente el espacio esté bien utilizado y esa imagen completa me muestre a mí información importante. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, sí, gracias. Ok, ok.
¿Alguien más, muchachos? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O si está todo claro? Repito. Perdón, chicos, estoy comiendo. Repito que este documento, esto que estamos viendo hoy, no es para implementarlo la próxima semana. La próxima semana presentamos tal cual hemos presentado todas las semanas anteriores. ¿Ok? Esto es versión 10% final mío y versión fiscales. ¿Ok? Vuelen el techo a ese documento de María José. Utilícenlo para despedazarlo y para hacer una muy buena versión de documento de ustedes. Creo que han estado trabajando súper bien, ¿verdad? Exploten todos los recursos que ustedes tienen. O sea, ya no se trata del curso de diseño 1, se trata de un montón de contenidos que ustedes tienen aquí. Explótenlos y denle el feeling al documento que ustedes, ¿verdad? Su propio feeling al documento, ¿verdad? En donde quede muy bien explicada la propuesta, que tenga muchísimas imágenes. Si no hay dudas, voy a detener la grabación, muchachos. Déjenme para ver, detener la grabación. Ajá.